Se ponen de pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia del Señor Jesucristo, que nos congrega como miembros de una sola familia, esté siempre con todos ustedes. El Señor Jesucristo, que nos invita a la mesa de su palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos que nos hemos equivocado e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. En silencio pedimos perdón por nuestras faltas. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Glorifiquemos a Dios con nuestro canto. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama él. Gracias por tu bien. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. De Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Dios nuestro, tú que quisiste que tu Hijo único venciera la muerte y entrara victorioso en el cielo, concede a tus fieles difuntos que venciendo también la muerte, puedan contemplarte a ti, Creador y Redentor, por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar la Sagrada Escritura. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad.
Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Oye, Señor, mi voz y mis clamores y tenme compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte, y el que odia a su hermano, amamos a nuestros hermanos, y el que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Concedemos lo que es el amor. En Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Muchos de nosotros podemos no hablar de ella, podemos vivir intensamente cada día sin querer pensar en esta situación que va a ser inevitable para nosotros, y me refiero a la muerte. Cuando hablamos de muerte o cuando vivimos esa experiencia a través de un familiar, un amigo cercano, nuestros propios hijos, empezamos a entrar en un problema o en un conflicto con nuestra fe. ¿Y por qué me refiero a un conflicto con nuestra fe? Porque es de suponerse que si nosotros celebramos la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, su promesa de vida eterna, cada vez que participamos del banquete eucarístico, la muerte no tendría que desgarrarnos de la forma en que seguramente a muchos nos ha tomado. ¿Es inevitable el dolor y el sufrimiento? Sí. Somos seres humanos llenos de emociones y sentimientos, y por ende la reacción que todos podemos vivir pues está configurada por el dolor.
que es un impacto en primera instancia cuando nosotros nos enfrentamos a esa situación. Pero no tendría que ser algo que perdurara durante mucho tiempo en nosotros, a la que nos abrazáramos inconsolablemente por esa pérdida física del ser que amamos. Ahí es donde entra en conflicto nuestra fe. Sería algo incongruente que nosotros nos quedáramos instalados en ese dolor profundo y en esa lamentación y en esa acusación que muchos han hecho a Dios del por qué se llevó a su ser amado. Si nosotros nos ponemos en un plano de seriedad ante nuestra relación con Dios, tendríamos que darnos cuenta que no tendríamos por qué reclamarle absolutamente nada, porque Dios siempre está haciendo y poniendo el bien en nosotros, no el mal. En segundo lugar, porque nuestra vida y la de todos los que amamos no es nuestra, es de Él. Y solamente regresamos a Él porque todos hemos salido de la casa del Padre. Más bien, cuando alguien de esa manera equivocada reacciona contra Dios y contra su fe, desvela ante sí mismo y ante los demás que no ha tenido una experiencia profunda de Dios, que no ha entendido ni ha aceptado esta promesa que Jesucristo nos ha hecho y que no tendría por qué haberla hecha porque Él no tiene ninguna necesidad de complacernos, simplemente porque Él es el bien absoluto. Y el bien está dado para nosotros de manera generosísima, a manos llenas. Entonces tendríamos que replantearnos, ¿por qué reaccionamos de esa manera? Estoy de acuerdo en que podamos nosotros determinar que nunca vamos a estar preparados para la muerte. Nuestra fe nos ayuda a sostenernos, pero el impacto a todos nos derrumba. Pero ese impacto no puede quedarse como un eco en tu vida y en tu corazón para siempre o durante muchísimo tiempo. Entonces, frente al Señor, tenemos que permanecer en oración y en acción de gracias por aquel que vivió su vida hasta el momento que se la permitió el Señor. Nosotros no podemos determinar quién sí cumplió su ciclo y quién no cumplió su ciclo. Y lo pienso, por ejemplo, cuando un pequeño muere, o un joven, o alguien que tenía tal vez una familia recién armada y por un accidente o una situación muere. Y quizá lo primero que viene a nuestra mente es pensar, tenía una vida por delante, tenía muchísimas cosas que compartir y que hacer, probablemente. Pero ¿quiénes somos nosotros para determinar y saber lo que hay en el interior de cada uno? Y saber si ha sido pleno o no. Piensa en tu plenitud. A lo mejor tú tienes 60, 70, 80 y no has sido pleno. Tendríamos que ocuparnos de eso, de lo nuestro. De lo demás se encarga el Señor. Y no es un acto de injusticia que la vida de alguien se cierre o se agote, por supuesto que no. El Señor conoce el alcance de nuestras vidas. Lo que realmente sería satisfactorio para Él y para nosotros mucho más es que el tiempo que nosotros estemos aquí en esta tierra podamos vivirlo en paz, en concordia, desapegados de las cosas dolosas,
haciendo siempre el bien y sirviendo a nuestros hermanos, entendiendo que cada uno de nosotros tiene un diseño exclusivo y que por el hecho de que no piensen o sientan igual que yo, no puedo rechazarlos o intolerarlos. Muchas veces hemos tenido esa oportunidad de manifestarla en el amor, en el acompañamiento, con nuestros padres, con aquellos a los que le lloras inmensamente cuando ya no están, y no lo hiciste. Entonces sería absurda tu actitud de no haber hecho algo y después querer resolverlo cuando ya no está la persona. No hay ninguna resolución ya. No hay forma de que pueda escucharte alguien que ha dejado ya la vida humana. Por tanto, celebrar la memoria de nuestros difuntos para nosotros es recordar que el Señor les dio esta oportunidad, agradecerle por todo lo que ellos pudieran vivir y ofrecer una plegaria porque compartimos con ellos la vida. No podemos pensar que nuestra oración va a hacer que ellos lleguen más rápido a Dios o que Dios los perdone con mayor fuerza. Tú no le puedes dar órdenes a Dios. Es una tentación que nosotros tenemos. Yo quiero que te plantees, cada vez que haces oración por un difunto, ¿qué es lo que le pides a Dios por ese difunto? ¿O qué es lo que pides por esa persona? Porque Dios sabe su trabajo. Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Para que nosotros lleguemos a Dios, Él no va a poner filtros para ver si eres digno o no de llegar a Él. Si Él nos creó, sabe perfectamente cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Sabe perfectamente, como decimos popularmente, de qué pie cojeamos. Jesucristo nos vino a mostrar que Él no es un Padre monstruoso ni vengativo que va a estar poniendo a prueba a sus hijos y al final de su vida va a posponer su encuentro según se haya o no se haya portado bien en la vida. Esas son caricaturas que nosotros nos hemos hecho de Dios y nuestra relación con Él. No sabemos exactamente lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros en ese momento de la muerte, pero sí sabemos que vamos a encontrarnos con Él, buenos y malos, y Él juzgará nuestra vida, todo nuestro caminar. Tampoco podemos decirle al Señor, ¿por qué alguien que fue tan malo puede verte? La misericordia del Señor es tan inmensa y a veces tan incomprensible que no cabe en nuestra mente. Y de eso da muestra Jesucristo cada vez que habla en sus parábolas. Ayer escuchábamos el Sermón de la Montaña a través de este mensaje de las bienaventuranzas, que si nosotros las analizamos profundamente, podríamos darnos cuenta que es algo absurdo. Es una propuesta absurda, porque Dios no piensa como nosotros, porque para Él donde está el mal se tiene que implantar el bien. El bien sobre el bien simplemente se extiende y crece. Pero Él mismo lo ha dicho, yo no vine para los que están sanos, sino para los que están enfermos, porque los sanos ya están conmigo. Pero díganme ustedes, ¿quién está sano en realidad? Tal vez físicamente podemos tener una salud armoniosa, pero mental y emocionalmente probablemente no todos estamos sanos, o casi nadie. Estamos en la lucha y en el trabajo constante de recuperarnos, de mantener
todo en equilibrio, pero nadie puede jactarse de que tiene una paz y una salud absoluta. Cuando lo logremos, entonces nos convertimos en conductores y promotores de esa salud física y espiritual que todos necesitamos. Y entonces el día de nuestra muerte, tanto para nosotros mismos como para otros, no tendría que ser una catástrofe, tendría que ser un anhelo. Y no me refiero a que tenemos que buscar la muerte. La muerte va a llegar cuando tenga que llegarnos. El anhelo está en que veamos realmente el rostro del Padre, al quien todos los días le rezamos y por el que muchas cosas hacemos. Entonces tendríamos que estar muy contentos de que tanto nosotros como quien murió va a ver el rostro del Padre. Y por eso le damos gracias nosotros como miembros de nuestra iglesia, hoy que recordamos a nuestros difuntos. Hoy vamos a pedir, no porque estén perdidas las almas y volando y en un lugar extraño, porque esa es una idea que mucha gente tiene. Le vamos a dar gracias porque compartimos la vida con ellos, porque aprendimos, porque nos sentimos amados con ellos o por ellos, porque nosotros los amamos. Y también podemos pedir perdón por lo que no pudimos hacer por ellos y recibir el perdón que tal vez necesitamos de ellos para poder vivir en paz. Ese es el objeto de esta celebración. Ojalá que todos lo podamos entender y vivir de esa manera y dejemos de estar lamentándonos inútilmente ante realidades inexistentes. Lo único que existe y prevalece en nosotros es la presencia de Dios. Nuestros hermanos difuntos ya no están con nosotros. Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de encontrarnos, pero necesitamos mantener viva esa esperanza y comunicarla a través de nuestra acción cotidiana. Que tu oración no se quede en la superficie, sino que tenga verdaderamente profundidad en la acción de gracias y la alabanza a Dios, que es lo único que verdaderamente pesa en ese encuentro íntimo con el Señor. Así sea. Todos de pie. Oremos, hermanos, al Padre Todopoderoso y Eterno, que es el Señor de la vida y de la muerte, por nuestros hermanos difuntos, pero sobre todo por el bienestar de todos nosotros y nuestra preparación para nuestro encuentro con Él. Digamos con fe: escúchanos, Padre. Para que toda la familia santa de Dios viva en la esperanza de la futura resurrección, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que manifieste a todos los pueblos la promesa de la vida eterna, roguemos al Señor. Para que a cuantos lloran ante la muerte los consuele la promesa de la inmortalidad futura, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que reciba las almas de los fieles que han salido de este mundo y los haga gozar de su presencia, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios admita en la gloria de su reino a todos los creó por amor, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que escuche la oración de los que estamos aquí reunidos en su nombre y admita en su reino a nuestros familiares y amigos que han salido ya de este mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. En esta misa recordamos a todos nuestros difuntos
Todas las intenciones que han sido depositadas en la urna que está frente al altar serán consideradas en las dos celebraciones. Ahora, en un momento de silencio, cada uno recuerde a sus difuntos y dele gracias a Dios por la vida que les permitió vivir con nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste al hombre a tu imagen y semejanza, humildemente te pedimos que escuches nuestra oración y que concedas a tus hijos que han salido ya de este mundo la luz y la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad la ofrenda que te presentamos por todos tus siervos que descansan en Cristo, para que por este admirable sacrificio, libres de los lazos de la muerte, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro.
¿Quién se dignó morir por todos para librarnos a todos de la muerte? Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: el universo llenos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te rogamos que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. En silencio recordamos a nuestros difuntos.
y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Felipe Neri, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Repiten después de mí la antífona de la comunión. Esperamos como Salvador a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo.
En casa te invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, que estás con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Deseo recibirte dentro de mí, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubiera recibido, te pido que me des luz, sostén, paz, conformidad y fortaleza cristiana en todas mis angustias, problemas, preocupaciones y necesidades. Tú sabes lo que más necesito y me abandono en los brazos de tu infinita misericordia, porque comprendo que fuera de ti no se halla paz ni sosiego para el alma. Gracias, Jesús, por haber venido a mí. Tú solo sabes amar y mis pecados perdonar. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Todos de pie, por favor. Oremos. Habiendo recibido este santo sacrificio, te pedimos, Señor, que derrames con abundancia tu misericordia sobre tus hijos difuntos, y a quienes diste la gracia del bautismo, concédeles la plenitud de los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedir la intercesión por nuestras vidas a nuestro patrono y protector San Felipe Neri. Señor Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de quienes con fidelidad te sirven, haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de San Felipe Neri, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinan la cabeza para recibir la bendición solemne de este día. El Señor esté con ustedes. Que Dios nuestro Padre, que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de Cristo otorgó a los creyentes la esperanza de resucitar, les conceda su bendición y su consuelo. Amén. Que quienes vivimos todavía nos otorgue el perdón de nuestros pecados y a nuestros hermanos difuntos les conceda la luz y la paz eterna. Y que a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, ya que creemos firmemente que resucitó de entre los muertos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor Jesús, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.